periférico en cuestión es un periférico que genera grandes volúmenes de datos, ¿sí? Que es capaz de generar grandes volúmenes de datos, es altamente probable de que pase, de que ocurra. Y de hecho ocurren, ¿sí? Si estamos hablando de arquitecturas que tienen módulos de entrada-salida orientados más hacia cuestiones de control, ¿sí? Como conversores de datos, como eh, en un sistema computacional tradicional, convencional, en la compu, hoy todas las interfaces están casi exclusivamente dedicadas a interfaces de datos, ¿sí? Y generalmente con anchos de banda muy, muy grandes, eh, los cuales les permiten montar otro tipo de controladores arriba de esos, ¿sí? Eh, En cambio, hay otras arquitecturas más chicas, más pequeñas, sobre todo las referidas a microcontroladores y demás, eh, que los periféricos, hay muchísima más cantidad de periféricos de naturalezas distintas, algunos de ellos, insisto, orientados a cuestiones de control, como por ejemplo un timer, eh, mejor, bueno, las compu normales también tienen un timer, pero digo, un timer es un periférico que no genera información, solo genera interrupciones, digamos. ¿Sí? Eh, un, no sé, un reloj de tiempo real, un conversor, una interfaz de comunicaciones, en fin, hay muchísimos bloques independientes, funcionales en un sistema computacional, ¿sí? Eh, y en ese contexto es altamente probable de que muchos ocurran en simultáneo, ¿sí? Entonces, el sistema tiene que tomar alguna decisión respecto al arbitraje, es decir, cuál va a ser atendido primero y por qué, y cómo eso eventualmente puede cambiar o no, ¿sí? Bien, en ese sentido, es una decisión que toma el diseñador de la arquitectura, no del procesador, sino generalmente el integrador de ese procesador, es decir, aquel que usa un procesador con una determinada arquitectura y lo pone en el contexto del sistema computacional completo, ¿sí? Bueno, alguien tiene que diseñar los periféricos, los módulos de entrada-salida, alguien tiene que diseñar la lógica de decodificación de las memorias. Eh, bueno, entre esas decisiones de solución, de integración, está el tema del arbitraje de las interrupciones, ¿sí? Eh, Algunas arquitecturas de procesadores requieren una específica y otras dicen, vos tenés la señal de interrupción ahí, haz lo que quieras. Entonces, digamos, yo voy a actuar así ante una interrupción. Ahora, ¿cómo me generan esa señal de interrupción? Es problema tuyo, ¿sí? Eh, Bien, ¿qué soluciones hay? Por ejemplo, la más sencilla, la más chiquitita, la utilizada generalmente cuando hay un vector único, o sea, no hay un vector, perdón, no hay una dirección vectorizada para el vector de interrupciones, sino que hay un único vector. Se llama software pooling, la solución, y es simplemente hacer un pooling en la ISR, en la rutina de interrupción, preguntando a ver quién fue el que generó la interrupción. ¿Sí? Como tengo un solo vector, no puedo. Si tengo 3, 10, 100 eventos distintos, no puedo saber de antemano cuál fue, solo puedo saber que hubo uno. Y entonces empiezo a preguntar. Veo una bandera de estatus del registro este, del periférico este, y digo, ¿fuiste vos? No. ¿Fuiste vos? No. ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos? No. ¿Fuiste vos? Sí. Ok. Hago lo que tengo que hacer con tu interrupción. ¿Sí? O sea, en la ISR está escrito por código esa verificación a ver cuál fue y en consecuencia a dónde tengo que ir o qué procedimiento tengo que ejecutar para atender la interrupción. ¿Sí? La mayoría no, todos los módulos de entrada-salida que tienen la capacidad de generar interrupción, tienen en algún registro de estatus una banderita, un bit que se llama interrupt flag, o sea, o tienen varias, porque tienen muchos eventos de interrupción. Por ejemplo, un puerto serie puede generar una interrupción cuando recibió un dato o cuando su buffer de transmisión se vació, o sea, ya no tiene más nada que transmitir.
Esos son los dos eventos que un puerto serie, por ejemplo, un puerto WART puede generar. ¿Sí? Eh, entonces, en ese caso tiene dos banderitas de interrupción, si fue esta o esta, digamos, ¿no? Entonces, nada, el software pooling lo que hace es la verificación de cada uno de los registros de cada módulo de entrada-salida correspondiente que tiene habilitadas las interrupciones para ver cuál fue la que generó la interrupción. ¿Sí? El orden en el que se pregunta, en el orden en el que se hace ese pooling, o establece la prioridad eh, a la cual se le está asignando a cada uno de esos bloques. ¿Sí? Si yo pregunto primero la del timer, y pregunto después la del puerto serie y después la del USB, obviamente voy a atender primero la del timer si hubiese ocurrido, después la del puerto serie y por último la del USB. O sea, si hubiese ocurrido una interrupción de timer y una interrupción de USB al mismo tiempo, yo hubiese primero atendido la del timer porque pregunté primero y luego la del USB. O sea, el esquema de prioridad es muy sencillo y simplemente se consigue alterando el orden de consulta de esa flag de interrupción. ¿Sí? Eh, la solución más utilizada probablemente sea la del árbitro de prioridades, es decir, hay un otro bloque más, ¿sí? Más lógica, otro modulito de entrada-salida que lo único que hace es gestionar pedidos de interrupción. Es decir, todas las interrupciones de todos los periféricos van a parar a ese árbitro, a ese controlador de interrupciones, normalmente también se lo conoce, y es el controlador o el árbitro el que genera la interrupción al procesador. ¿Sí? Ya lo vamos a ver porque es el más utilizado, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Después hay otro esquema de conexión en cascada, o sea, los módulos conectan las señales de interrupción en cascada, entonces el pedido de interrupción se va propagando hasta llegar al micro y luego la respuesta se propaga en sentido opuesto hasta llegar al módulo que generó la interrupción. ¿No? Es un esquema muy barato de implementar, muy sencillo, la lógica es muy sencilla, pero es muy poco versátil, ¿sí? Es muy estructurado en cuanto a, por ejemplo, la prioridad, el arbitraje. ¿Sí? La prioridad viene dada por la ubicación del periférico dentro de la cadena. ¿Sí? Entonces, mm, es conveniente utilizarlo en determinado tipo de sistemas, digamos, ¿no? Donde no está sujeto a expansiones, tiene muy poco cambio, típicamente microcontroladores donde todos los periféricos ya están presentes en la misma pastilla, ¿sí? Entonces ahí ese sistema no va a sufrir cambios y tiene un orden muy bien establecido las prioridades, ¿sí? Es lógica el esquema de prioridades que le asignan y entonces ya está, se ahorran meter un árbitro ahí de prioridades. ¿No? Y después en esquemas donde se hace expansión por bases, el esquema de prioridad asume ese mismo, eh, eh, ese mismo procedimiento para hacer el arbitraje de las interrupciones. ¿Sí? O sea, eh, respeta la forma de arbitrar el bus. ¿Sí? Por ejemplo, un periférico que está conectado por un bus PCI, nada, la prioridad respeta la forma de arbitraje que tiene el propio bus PCI. Digamos, ¿no? Entonces, eh, esas interrupciones generalmente tienen este, muy baja prioridad dentro del sistema global, digamos, ¿no? Porque primero tiene que pasar por el arbitraje del bus y después y someterse al arbitraje del sistema en sí. Bien, vamos a ver los más utilizados. Como dijimos recién, el árbitro de prioridades es el más utilizado lejos. Los procesadores ARM utilizan este esquema, ¿sí? Tengo el procesador y tengo las dos señales de interrupción, ¿no? La de interrupción y la de interrupt acknowledge, ¿sí? Que sale del procesador y la de interrupción que entra al procesador. Y ustedes verán que el que genera en realidad esas interrupciones es el árbitro de prioridades y ese árbitro tiene un canal dedicado a cada periférico. ¿Sí? Entonces, si tengo dos periféricos, voy a tener dos canales, IRQ1 y IRQ2. Los sistemas computacionales convencionales, las compu de ustedes también usan un árbitro de prioridades, y de ahí les viene el nombre del IRQ, IRQ0, IRQ1, IRQ2, IRQ3. ¿Sí? Ese es el número del canal al que está físicamente conectado un determinado periférico.
¿sí? Un determinado módulo entra sale. ¿Sí? Eh, digo, el más utilizado porque es el más versátil. Incluso se pueden conectar árbitros de prioridades en cascada. ¿Sí? O sea, se podría, si la cantidad de IRQs que tengo en un árbitro no me alcanza, yo podría conectar la salida de un árbitro de prioridades a la entrada de uno de mayor jerarquía, digamos, ¿no? Y hacerlo funcionar en cascada. Eh, es un esquema vectorizado, ¿sí? Este es el que implementa el direccionamiento vectorizado. ¿Por qué? Porque es el árbitro el que pone el vector al cual tiene que ir a buscar, porque él sabe cuál fue el periférico que generó la interrupción. Por ejemplo, el periférico 1 genera la interrupción, entra por el IRQ1, él dice que el vector del IRQ1 es el 80, entonces cuando el procesador dice interrupt acknowledge, ¿sí? Él pone el 80 como dirección vectorizada, ¿no? Porque él controla ese tipo de asignaciones. ¿Mm? Eh, y así como, nada, como el nombre lo indica, como controlador o árbitro de interrupciones, arbitra las prioridades, ¿sí? En ese caso, normalmente es configurable y uno puede aplicarle algún tipo de algoritmo de asignación de prioridades. Por ejemplo, algunas utilizadas, por ejemplo, es una ronda, una tipo round robin, o un encolamiento de prioridades, ¿sí? O sea, eh, a medida que vayan las peticiones de interrupción, el árbitro las va encolando y las va pasando al procesador, o sea, va haciendo que el procesador las vaya procesando en ese orden, o una prioridad fija, chao, y configurable. Si yo caprichosamente le asigno más prioridad al 2 que al 1, o al 1 que al 2, y que al 20, en fin, digamos, ese es el esquema más normal, es un esquema fijo configurable. ¿Sí? Bien. La conexión de cascada, como en cadena, un daisy chain, como veíamos recién, ven, cada periférico en realidad tiene no solo tiene las dos señales convencionales de interrupción y tiene dos complementarias, ¿no? El acknowledge out y el request in, ¿sí? Entonces se conectan en cascada con los distintos periféricos, ¿sí? Entonces, si el 2 quiere generar una interrupción, en realidad él pide la generación de interrupción, el 1 es el que la recibe y si él no tiene nada que hacer, si él no tiene ningún pedido pendiente, la deja pasar y llega al procesador. O sea, eventualmente el pedido se propaga hasta el procesador. Y cuando la respuesta vuelve, si el 1 no tiene ninguna interrupción pendiente, la deja pasar hasta que le toque al 2 y el 2 dice, ah, soy yo, vectorizo la dirección, o sea, declaro la dirección del vector y el procesador la atiende. ¿No? El esquema de prioridades, por supuesto, es fijo en este caso porque depende de la cercanía con el procesador. Obviamente, el periférico 1, si él tiene cosas pendientes, no va a dejar pasar los pedidos de los otros. ¿Sí? Entonces los otros quedan como pendientes hasta que el periférico 1 ya no tenga más interrupciones que solicitar y deje pasar los pedidos de aguas abajo. Digamos, ¿no? Entonces, el esquema de prioridades es natural, pero fijo. ¿Sí? Y por último, un esquema de vector único, por software pooling, un procesador muy, muy, muy sencillo, como puede ser el de un PIC, que es un microcontrolador muy conocido. Eh, Fíjense, acá está la señal que genera la interrupción del procesador, y acá están todas las flags de todos los periféricos que pueden generarla. ¿Ven? Simplemente es una propagación lógica, digamos, ¿no? O sea, esto significa, si está habilitado, los que terminan con IE son interrupt enable, ¿sí? Y los que terminan con IF es interrupt flag. O sea, cuando el evento se produce, se levanta la interrupt flag. Si está habilitado, estos son claramente enmascarables, si tengo un 1 en el interrupt enable y la flag se pone en 1 porque se ocurrió el evento, la interrupción se propaga, ¿no? Entonces, cualquiera de estas que generen interrupción se propaga por acá, por esta OR, y acá tengo un habilitador más general que es Peripheral Interrupt Enable, ¿sí? Entonces, si este peripheral está habilitado, la interrupción se propaga, pasa por esta OR,
Y acá finalmente tengo el GIE, General Enable Interrupt, que si está habilitado, la interrupción llega al procesador, ¿no? Entonces, ven, cualquiera de estos que genera interrupción, se propaga al procesador y el procesador no le queda otra que empezar a preguntar, che, ¿fuiste vos? ¿IF? No. Che, ¿fuiste vos? ¿PSIF? No. ¿Fuiste vos? ¿ADIF? No. Bueno, cada uno de estos corresponde a un periférico, ¿no? El AD es el de un conversión analógico digital. ¿Sí? El RC es de receive de la WARD. ¿Sí? El TX es del transmitir de una WARD. ¿Sí? TMR2 es del timer 2. ¿Sí? Este es el timer 1. Este es el módulo de comparación y captura 2. Bueno, nada. ¿Ven? Los distintos periféricos generan distintos eventos de interrupción. Cualquiera que llegue genera una interrupción al micro y el micro tiene que hacer un ISR, tiene que hacer un software pooling en el ISR para poder levantar. ¿Se entendió? Acá recién, bueno, este es un esquema en un micro real. Acá hay otra arquitectura real en otra familia de microprocesadores que son para los microcontroladores de Texas Instruments, por ejemplo, los MCP430, donde hay una conexión en cascada. Fíjense, ¿ven? Acá están los periféricos, periférico 1, 2, o un watchdog timer, que también es un periférico, ¿sí? Y fíjense que el periodo de interrupción se va propagando hasta llegar a General Masquerable Interrupt Request, significa esto. ¿Eh? Y acá está el GIE, que es el que deshabilita el periodo de interrupción de todos estos. ¿Eh? Y acá, Acá, ay, perdón. sí. Te preguntan si el timer que genera interrupts cada intervalos constantes es enmascarable. Ese periférico se llama SysTick, ¿sí? O System Timer, ¿sí? Eh, es un timer muy especial porque la mayoría de los procesadores lo exigen, digamos, lo exigen porque para que corra un sistema operativo tiene que existirlo, tiene que existir ese timer. Entonces, ¿se puede enmascarar? Sí, se puede enmascarar. Normalmente no se hace y tiene una prioridad muy baja. Si el esquema de prioridad es fijo, tiene un esquema de prioridad muy, muy bajito. ¿Sí? Porque generalmente se da prioridad a los periféricos reales. Digamos, esta es una prioridad muy molesta. Digamos, que si el kernel, digamos, porque generalmente los sistemas operativos no son de tiempo real. Entonces, por ejemplo, Windows o Linux no son sistemas operativos de tiempo real. Entonces, si el kernel se ejecuta ahora o dentro de 10 milisegundos, no cambian nada, porque no hay restricciones temporales. ¿Sí? Las restricciones temporales en los sistemas se implementan con timers que no son los del System Timer, sino son timers dedicados, digamos, ¿no? Entonces se les da prioridad a ese tipo de dispositivos. Pero sí, sí, normalmente es enmascarable. Eso depende de la arquitectura. Ahora vamos a revisarlo en los ARM. Me dejaste pensando, no sé si en los ARM es enmascarable, ¿eh? Ahora lo vamos a revisar. Em, ¿Ven? Y acá tengo otro tipo de dispositivos, por ejemplo, si alguien me resetea, bueno, el vector de interrupción o de excepción más conocido que tiene cualquier sistema computacional es el de reset. Ese es un ejemplo de un vector no enmascarable. Nadie puede evitar que si yo activo la patita de reset del micro, el micro se resete. Y cuando eso pasa, el micro se va a el vector de interrupción de reset, que es normalmente la primera dirección de memoria. ¿Sí? Entonces hay un ejemplo pero sepan que cuando se aplica el reset a un procesador, entra en estado de excepción, digamos. Eh, entonces, qué sé yo, miren, acá hay una falla en el oscilador, o sea, si hay una falla en el oscilador, me quedé sin clock, digamos, ¿no? El micro difícilmente pueda seguir ejecutando algo. ¿Eh? O hay un acceso indebido a flash, ¿sí? Ahí hay un controlador de flash, de memoria no volátil, y hay un acceso indebido a memoria. Bueno, todo eso generan interrupciones no enmascarables, no enmascarable interrupt requests.
Y entonces ese entra directamente al procesador y no se puede evitar, digamos, ¿no? Todas estas otras sí se podían evitar con el GIE. Listo. Y finalmente llegamos al primo hermano del procesador que tenemos nosotros, que es de ARM, pero la familia M. ¿Sí? Nosotros estamos viendo los procesadores ARM que tienen set de instrucciones de ARMv8, de 64 bits. Y no hay ningún procesador Cortex que sea de 64 bits. No hay ningún Cortex M. O sea, recuerden que nosotros le habíamos contado que los ARM tienen tres familias: la A, la R y la M. ¿Sí? Bueno, los M son los procesadores Cortex de propósito general. Son los que normalmente están en sistemas embebidos o en setup tables, en algún setup box, perdón, en algún tipo de dispositivos de control, o por ejemplo en routers, en ese tipo de sistemas que son sistemas computacionales, pero de propósito específico, ahí están los Cortex M. Y en los de propósito general, como pues una tablet, un celular, una compu, ahora están los A. ¿Sí? Estos son, insisto, los primos hermanos de los A. Comparten muchas decisiones de diseño, entre ellas el famoso NVIC. ¿Sí? NVIC significa Nested Vector Interrupt Controller, o sea, un controlador de interrupciones anidado. Eso significa que una interrupción, digamos, los IRQ, es el esquema que vimos recién, ¿no? Los canales de IRQ que entran y las señales de interrupción que se generan al procesador. ¿Sí? Fíjense, acá, primer cosa, el SysTick, el System Timer, es obligatorio. Todo lo que está en colorcito, ARM exige de que esté. O sea, yo soy Samsung y quiero poner un Cortex M en mi dispositivo, no solamente tengo que poner el procesador, sino que tengo que poner todo esto, y muchas más cosas, ¿eh? Solo que acá está mostrando nada más que este esquema. Lo que Samsung puede hacer es diseñar sus periféricos. ¿Está bien? Pero todo esto tiene que estar presente sí o sí. Entre ellos, fíjense, el SysTick, el timer del sistema, que tiene una entrada dedicada en el NVIC, por eso me entró la duda si era enmascarable o no enmascarable. Eh, Acá tengo el resto de las entradas de IRQ, de los periféricos, y acá tengo, fíjense, la no enmascarable interrupt, o sea, interrupciones no enmascarables de periféricos también. ¿Sí? Y acá está el árbitro de prioridades, o el controlador de interrupción. ¿Sí? Este controlador es de ARM también, y a diferencia del resto del mundo, estos amigos hicieron un controlador de interrupciones al cual se le puede asignar prioridades programables. ¿Sí? Pero ¿qué implica? Prioridades ya vimos que sí. Profe, hace un rato me dijo que en el árbitro de prioridades justamente había un esquema configurable de prioridad. Yo le podía asignar la prioridad que quisiera el IR. Eso está bien. Solo que la diferencia de este controlador es que están anidadas. Es decir, una interrupción de más prioridad puede sacar el procesamiento, puede sacar el hilo de ejecución de una interrupción de menor prioridad. Antes, creo que no lo mencionamos, pero como casi que lo di por supuesto, si yo estaba ejecutando un hilo de ejecución de una ISR, o sea, estoy ejecutando el código de una interrupción, nada me puede sacar de ahí. Saltan otras interrupciones y no pasa nada. Yo hasta que no vuelva el procesador y no atienda de nuevo la interrupción que se generó mientras yo estaba procesando la original, nada me saca de la interrupción. De ahí el hecho de que por ahí la compu se tilda en un proceso de interrupción. ¿Ya? Y porque no hay nada que me saque de ahí. Bueno, en los procesadores ARM, el controlador de interrupción está nidado. Es decir, las interrupciones de más prioridad sacan de contexto a los hilos de las interrupciones de menor prioridad. Uf, eso, eso eh, a nivel estructuración de una aplicación es un cambio muy, muy grande.
¿sí? Es un cambio muy, muy grande. ¿Sí? Eso quiere decir que una interrupción te saca de otra interrupción. ¿Mm? Hasta, creo que tiene 8 niveles de anidamiento. O sea, puedo tener hasta 8, porque el stack de retorno y demás está dentro del propio controlador de interrupción. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió? ¿Es una duda? Bien. Excelente. Bien. Vamos a la explicación un poquito más. Esto que vimos recién es conceptualmente cómo funciona la técnica de interrupción. ¿Sí? Eh, esto es del libro de, esto es del libro de texto, digamos, ¿no? Si uno agarra un libro clásico de arquitectura de computadoras, va a encontrar estos conceptos que acabamos de ver. Vamos a los bifes, vamos a ver cómo vamos a implementar nuestro procesador en, eh, digamos, cómo vamos a hacer para que nuestro procesador sea capaz de procesar una interrupción. Y vamos a hacerlo extensivo a, como estamos trabajando con un procesador moderno, un procesador actual, un procesador vigente, vamos a llevarlo a el manejo que hacen actualmente los procesadores respecto a las interrupciones, que es, como digo, hacer la extensión al concepto de excepción. ¿Sí? Entonces, cualquier evento que requiera hacer un cambio, cualquier evento inesperado, cuando digo evento inesperado es que ese evento no se genera por código. ¿Está bien? Uno, cuando escribe un código, está determinando el funcionamiento del procesador. Por lo cual, un salto en el flujo de control generado por un código no es inesperado, es esperado, es programado. ¿Está bien? Bueno, cualquier otro cambio en el flujo de control de la ejecución de instrucciones que se deba a eventos inesperados se denomina una excepción. ¿Está bien? ¿Cómo se procesan las interrupciones o las excepciones? Y si una interrupción no es mismo que una excepción, o una incluye la otra, o son dos cosas distintas, depende de la arquitectura. ¿Está bien? Depende de la decisión de diseño que cada arquitectura haya tomado. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros vamos a llamar a excepción a cualquier cambio en el flujo de control que se requiera hacer por cualquier cosa inesperada. Eso engloba a las interrupciones por periféricos. O sea, las interrupciones por periféricos son un caso particular dentro de una excepción. Porque podrían venir, digamos, ese evento inesperado también podría ser una cuestión de sistema. Podría ser, por ejemplo, que el procesador mismo hizo una decodificación de un opcode inválido. Esa es una clásica, por eso la menciono tanto. ¿Sí? Si ustedes fuerzan el proceso, ustedes podrían forzar a que el procesador ejecute una excepción, sí. Hacen un branch with register a una dirección de memoria que saben que no tiene una instrucción válida. ¡Pum! Están generando una excepción. ¿Se entendió lo que dije recién? Ustedes saben que en tal posición de memoria no hay una instrucción válida. Hacen un branch with register, un branch incondicional a esa dirección. Se genera una excepción. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a dejar el término excepciones a todo evento inesperado y vamos a dejar el término interrupción solo a los provenientes de los controladores de entrada salida. ¿Sí? Esa es la filosofía o esa es digamos, la forma de entenderlo de los procesadores ARM. ¿Sí? Bien. ¿Qué se necesita para mínimamente? Nosotros vamos a hacer una versión de un procesador eh, que me permita el manejo de excepciones, ¿sí?
de forma mínima. Un procesador real puede hacer más cosas. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hacer lo mínimo, que es permitir que el procesador vaya y ejecute el vector de excepciones o el vector de interrupciones y vuelva a donde estaba. ¿Sí? Eso es mínimamente lo que un procesador tiene que hacer. Bueno, ya van a ver que vamos a tener que hacer muchas cosas para que mínimamente haga eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito permitirle al procesador para el manejo de excepciones? Primero tengo que poder ser capaz de guardar el program counter. ¿Sí? Recordemos que nosotros en nuestro procesador no tenemos un, un registro de flag todavía. No, no lo tenemos el registro de flag o de status. ¿Sí? Con lo cual ahí se nos hace un poquito más sencilla la cosa. O sea, el contexto inmediato es solamente el program counter. ¿No? Esa es la razón por la cual nosotros estamos interviniendo el procesador en esta etapa. Cuando tenemos el procesador ya extendido a 64 bits, el procesador simple de un ciclo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hubiésemos querido hacer todo esto cuando tengamos el procesador con pipeline, hubiese sido un caos. O hubiésemos querido hacer esto cuando el procesador le vamos a poner los registros de estatus, hubiese sido un caos. No un caos. Se hubiese empezado a complejizar, pero perdiendo el foco a lo que tiene que hacer un procesador cuando está en estado de excepción. ¿Está bien? Entonces, es lo que le decimos siempre y se lo repetimos hasta el cansancio. Nosotros en la materia, para estudiar las técnicas, lo que hacemos es, sobre el procesador base, aplicamos los cambios para que esa mejora conceptual exista y se dé y veamos los beneficios. Ahora, no significa que sea tan sencillo, entre comillas, como nosotros lo analizamos en un procesador real, porque el procesador real tiene todas esas técnicas corriendo en simultáneo. ¿Sí? Entonces empiezan a ocurrir problemas que nos harían desviarnos, primero que sería inviable académicamente abordarlos, y segundo que nos desviarían la atención a solucionar problemas y no a implementar la técnica como tal. Digamos, ¿no? Por eso, digo, de ahí la complejidad de... Porque si no parece que siempre el profesor nuestro es un profesor bobo, es un profesor tonto. No es que sea un profesor bobo o tonto, es que tiene una de las técnicas aplicadas a la vez. ¿Sí? Cuando ya queremos empezar a mezclarlas, se empieza a complejizar demasiado. ¿Sí? Insisto, por eso es la razón por la cual estamos viendo esto ahora y para poder abordarlo en el micro, como lo tenemos ahora, porque después lo vamos a empezar a complejizar por otros lados. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer, decía, es mínimamente salvar el contexto. Para nuestro procesador, el contexto es nada más que el program count. ¿Sí? Y lo otro que tengo que poder saber al momento de ejecutar la ISR, ¿sí? Al momento de ejecutar el código que va a estar en el servicio de interrupción o en el servicio de excepción, es quién fue el que causó el problema. Porque nosotros vamos a tener un solo vector de interrupción, no vamos a tener varios. No vamos a implementar un sistema vectorizado, vamos a implementar un sistema único. O sea, el procesador va a saltar a un único vector de excepción. Entonces, en algún lado tenemos que poder saber, o tenemos que tener la información, de quién fue el que generó la excepción. ¿Qué fue? ¿Una instrucción inválida? ¿Fue un periférico? ¿Fue un IRQ? ¿Fue la MMU? ¿Quién fue? ¿Está bien? Bueno, este dato lo vamos a tener en un registro que vamos a tener que agregar que se llama ESR. ESR significa Exception Syndrome Register, o sea, el que me va a dar la información del síndrome de excepción que ocurrió. ¿Sí? Perdón, no lo aclaré. El lugar donde vamos a guardar el program counter se llama Exception Link Register, y lo que me va a dar es la información de a dónde tendría que volver para guardar. Nosotros no tenemos stack en nuestro procesador. No tenemos ningún tipo de control de stack en nuestro procesador. Con lo cual, necesitamos incorporar estos registros para que este me guarde el contexto y este me diga a dónde tengo que saltar. ¿Sí? Estos registros no es que es un invento nuestro, no es que esto a nosotros nos pintó ponerle estos nombres y ponerle la existencia de estos registros. Estos registros existen realmente
en un procesador ARM, ¿sí? Es una solución ARM, ¿sí? Eh, Existen muchos más en un procesador real ARM. Nosotros simplemente hemos implementado los que necesitábamos en el contexto de nuestro procesador sencillo. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué harían estos dos registros nuevos que tengo que agregar? El ELR me dice a dónde tengo que volver. O sea, cuando salto a la excepción, antes de saltar en el ELR, tengo que poner a dónde tengo que volver. Y el ESR, el Exception Syndrome Register, me dice cuál fue el problema. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando yo ejecute la ISR o la ESR, o sea, el Exception, eh, eh, el rutina de servicio de interrupción, yo tenga esa información disponible. ¿Sí? Bien, nada, no, ya vimos las otras alternativas. Nosotros podríamos implementar, digamos, se nos podría volar y decir, no, no, quiero hacer un esquema vectorizado, no fijo, en fin. Eh, hay muchas, hay muchas alternativas posibles. Nosotros, insisto, vamos a ir hacia la más sencilla, simplemente para que nosotros dimensionemos a dónde tenemos que intervenir el procesador para que sea capaz de alterar de atender una excepción. ¿Sí? Nosotros vamos a utilizar un esquema de interrupción no vectorizada, sino fijo. ¿Sí? Fixed Vector Interrupt. ¿Mm? Ya, vamos a ver. Ah, esa la pasé porque no, eran más alternativas que no tienen sentido. ¿Le suena este diagramita? Bien, vamos a hacer un esquema de excepciones, una modificación al esquema de excepciones, solamente nuestro approach, nuestra propuesta. ¿Es la única? No. ¿Se podría hacer de otra forma? Sí. Se podría aplicar cualquiera de los otros conceptos que ya estudiamos. ¿Sí? Insisto, solamente con el fin de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Sí? Fíjense, ¿cuáles son los cambios más significativos que vamos a ver? Al bloque control, este es el bloque del procesador ARM completo, ¿sí? El cual ustedes ya tenían y ya fueron trabajando en el práctico 1 y en el práctico 2. En rojo están marcados los cambios, o sea, las señales o que se modificaron o que hay que agregar respecto a ese procesador de un ciclo simple que ustedes tienen. Fíjense que hay que poner algunas señales. ¿Sí? En primer lugar, las que vienen de afuera, que son las interfaces, o sea, la interfaz, para que el procesador realmente pueda atender una interrupción externa, una interrupción de un IRQ. ¿Sí? O del árbitro de prioridades, de cualquiera, de lo que sea, pero necesito tener las señales externas, ¿ven? Entonces, las primeras señales que tenemos son estas que vienen de afuera, que son la external interrupt request, o sea, la señal de interrupción propiamente dicha, y la external acknowledge, XTAC, o sea, la external interrupt acknowledge, que es cuando el procesador atiende la excepción, le avisa al periférico o al árbitro que funcionan exactamente igual de como las mencionamos hoy a la mañana, ¿sí? Hoy más temprano. Luego, acá teníamos la señal de alert source, que era un solo bit. Bueno, ahora se extendió a 2 bits, ya vamos a ver por qué. Pero ven, acá hay una modificatoria. No es que agrego la señal, pero sí modifico el tamaño. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Y todas estas señales sí se deben agregar. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Ya lo vamos a encontrar un sentido. Acá si se las nombrase, se perderían, no tendría ningún sentido. ¿Sí? Fíjense que son señales que generalmente van del bloque de controller, que es el que se entera de que hay una excepción externa, una interrupción externa, perdón, o es el que va, como acá se produce la decodificación de la instrucción, es el que se va a enterar, por ejemplo, si hay un opcode mal decodificado. ¿Sí?
Entonces, en el bloque de controller, ya sea porque acá llegan las señales de una IRQ externa o porque él mismo va a generar las otras excepciones, acá, en este bloque es donde se dan origen a las señales de excepción y que generalmente impactan en el datapad. ¿Sí? Bien. Uf. Vamos a ver qué tenemos que agregar en el datapad para, para permitir el procesamiento de esta excepción. Voy a hacer un poquito de zoom. Este es el datapad que ustedes tienen, ¿okay? Solo que agregado en rojo, ¿ven? En ese rosita más que rojo, los bloques que hay que incorporar y en azul los nombres de las señales que hay. No, en azul son los bloques de control. No, las en rojo son los bloques que hay que agregar y luego los cambios de conexión, obviamente, ¿no? Bien, vamos a ver un poquito en detalle qué son esos. Voy a hacer zoom para para que tenga sentido. No. En primer lugar, y creo que es lo más intuitivo de, de entender, aquí está el bloquecito de fetch, ¿sí? El bloquecito que capta una instrucción. Y nosotros dijimos, una excepción es una excepción, perdón, es un evento inesperado que altera el flujo de programa. Es decir, cuando se produce, tengo que obligar a que haya un branch. Bien, ¿cómo obligo a ese branch? Mediante este multiplexor nuevo. ¿Sí? ¿Recuerdan? Antes ya teníamos este multiplexor, este, que me decía si básicamente venía del program counter más 4 o si venía del cálculo, acá está el program counter más 4, este sumador es el program counter más 4, o si la instrucción era, perdón, si la dirección de la próxima instrucción estaba en el program counter branch, o sea, en la instrucción de salto. ¿Sí? Y este multiplexor me decía si tenía que saltar o no, básicamente. ¿Sí? Bueno, agregamos otro multiplexor en cascada, donde ahora tengo que determinarle a este multiplexor si le hago caso al funcionamiento normal del procesador o inyecto el valor constante del vector de excepción. Está un bloquecito de registro que tiene una constante, tiene en nuestro procesador va a ser el 38 en hexadecimal, ¿sí? Ese va a ser el vector de excepciones, el único que va a haber. Y entonces si este multiplexor lo dispone, porque esta señal de control dice que se tiene que procesar eproc, significa exception process, o sea, hay que procesar una excepción que viene de una señal que viene de un bloque de sincronismo, ya lo vamos a ver. Pero esta señal básicamente le dice al datapad que estoy procesando una excepción, o sea, para que haga todos los cambios necesarios adentro del bloque de datapad para que la excepción se procese. ¿Sí? Entre esas cosas, que no cargue la siguiente dirección del program counter, sino que cargue el vector de excepción. ¿Está bien? Cuando eso ocurre, cuando en el vector de excepciones, cuando en el program counter está el vector de excepciones, fíjense, hay un modulito comparador. ¿Sí? Hay un bloquecito de comparación. ¿Qué dice? Si el program counter viene acá y entra el program counter acá, es igual al vector de excepciones, significa que estoy procesando una excepción. O sea, la estoy atendiendo. Entonces tengo que generar el external acknowledge para avisarle a el periférico de afuera que estoy procesando esa excepción. ¿Sí? Le da el acknowledge a los bloques de afuera. ¿Está bien? ¿Está aquí? Fíjense. Y cuando yo estoy haciendo eso, este bloquecito, que se llama async, que es muy importante, hiper importante, básicamente me genera la señal esta de procesamiento de la excepción. ¿Por qué? Porque cuando desde el bloque de control me dice, che, ejecuta la excepción, porque se produjo una excepción,
esto se produce en forma asíncrona, ¿sí? Al micro, ¿sí? Entonces, este bloquecito lo que hace es justamente sincronizar esa señal con el cambio del procesador y generar la señal de procesamiento de excepción solamente durante un ciclo de clock. ¿Para qué? Para hacer que en esa instrucción el micro cargue el vector de excepciones y luego cuando el procesador atiende el vector de excepciones, resetea, ven que entra a la señal de reset, la señal de proc para decir, listo, ya procesé, baja la señal de excepción porque ya la atendí. ¿Sí? Entonces, este bloquecito es muy importante y lo que me permite básicamente es sincronizar las señales de control de adentro del datapad para que solamente la excepción se procese durante un ciclo, que es el ciclo donde tengo que saltar a donde tengo que saltar, al vector de excepción. ¿Bien? Este bloquecito tiene un funcionamiento muy sencillo, sin embargo nosotros se los damos, le damos la descripción de ese bloquecito. Funciona como un flip-flop medio raro, ¿no? Cuando hay un evento en reset, la salida se va a 0, y cuando hay un evento en set, la salida se va a 1. O sea, el último que haya ocurrido es el que gana en la salida, digamos. Es como una especie de flip-flop. De hecho, tiene un nombre eso, es un flip-flop RS. ¿Sí? Eh, reset, reset o set. ¿Sí? Para llevar la salida a 1 o 0 por evento. Digamos. ¿Eh? Bien, ¿qué más se hace? Cuando se procesa la excepción, cuando eproc está en 1, que dijimos que cargábamos el program counter con el valor del vector, también tengo que guardar el registro ELR, este que habíamos generado, ¿no? Nuevo, el Exception Link Register, ¿sí? ¿Y de dónde lo sacamos? Del valor del program counter, ¿sí? Acá, ¿está bien? El program counter actual te dice cuál es, y lo tengo que guardar en este registro que estoy agregando, ¿no? Esto es un registro, es un flop R, de la misma forma que ustedes implementaron el program counter, bueno, igual, ¿sí? Solo que tiene esta patita de habilitación, ¿sí? Que básicamente permite decirle cuándo quiero que funcione y cuándo no quiero que funcione. Si no estoy procesando una interrupción, esto está deshabilitado, entonces nada, no funciona. No importa lo que entra, la salida está constante, pero cuando esto está habilitado porque estoy procesando una excepción, el próximo clock, lo que estaba en program counter se guarda en el ELR. ¿Sí? Y el exception syndrome register básicamente es un registro que guarda el código del error que fue. Lo mismo, ¿no? Es un registro como cualquier otro que se habilita cuando se está procesando la excepción y recibe unas señales de la palabra síndrome, digamos, las señales del código de excepción que se produjo, que viene de el bloque controller. Esta es una de las señales que se agregó. ¿Sí? A ver si me voy la filmina para atrás. Ahí. Fíjense que acá tengo el e-status. Esta señal se agregó, es nueva. Y básicamente le informa al datapad cuál fue la excepción que se produjo. ¿Sí? Si fue una interrupción externa o si fue una, una instrucción mal decodificada o si fue un problema de la memoria, en fin. ¿No? Este que va a decir el código corresponde. ¿Mm? Bien. Los dos registros tienen que poder ser accedidos por el procesador. ¿Para qué? Para que en la ISR yo los pueda usar. Bueno, yo no los puedo leer como un registro más. No los puedo leer. Los registros están acá. ¿Sí? Y estos están acá. Entonces, tengo que permitir que en algún punto se acoplen al datapad del procesador común para poder yo leerlos de alguna forma. ¿Sí? Entonces, acá están los multiplexores que me permiten la entrada a la ALU. ¿Para qué?
para que yo pueda llevar el contenido de estos registros especiales a o a memoria o a los registros comunes del procesador para poder operarlos. ¿Sí? Entonces, estos multiplexores me están determinando justamente ese valor de entrada, digamos, ¿no? A la ALU para poder operar. ¿Sí? Y por último, acá hay un registro más, que yo no lo nombré antes, dijimos que íbamos a hacer 2 registros y ahora me está diciendo que tengo que hacer 3. Este registro lo hemos creado para este procesador específico porque este registro se llama Exception Return Register, ¿sí? O sea, es un registro que guarda no el program counter de cuando se produjo la excepción, sino el valor que hubiese tenido la dirección de la próxima instrucción que se hubiese ejecutado. Ah, ¿cómo, profe? De vuelta. Vamos de nuevo. Imagínense que salta una excepción en una instrucción del tipo add. Bien. ¿Cuál hubiese sido la próxima instrucción que se hubiese ejecutado? El program counter más 4. ¿Sí? Porque después de una add viene la siguiente instrucción. No pasa nada. Entonces, si yo guardaba la instrucción que generó el problema, o sea, yo guardo el program counter en el exception link register, ¿sí? Para saber cuál fue la instrucción que generó el problema. Yo podría haber calculado y haber dicho, bueno, cuando retorno a la link register más 4. Ok, eso está perfecto. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si la instrucción en la que se generó la excepción era una de salto? Y obviamente esa instrucción lo que hacía era calcular la instrucción a la cual tenía que saltar, la dirección a la cual tenía que saltar, la próxima instrucción. Entonces, en ese caso, la instrucción, la dirección que contiene la instrucción a la cual tengo que volver, no coincide con la program counter más 4. Y ya fue calculada, porque eso es lo que hacía la instrucción de salto, calcular la dirección a donde tengo que saltar. Entonces, como eh, puede ser en cualquier situación, la excepción, bueno, nosotros tuvimos que crear este registro que guardase esa dirección. ¿Ven? Fíjese que saca el dato de lo que se hubiese cargado en el program counter, de no ser porque saltó la excepción. ¿Ven? Y esto ya es tomando la decisión de saltar o de no saltar. ¿Ven? Y esto es lo que se registra acá. Noten la diferencia, ¿no? Uno registra la instrucción que hubiese tomado, la dirección que hubiese tomado la próxima instrucción, y otro registra directamente el program counter. El ELR registra directamente el program counter, o sea, la instrucción actual de la excepción. Uno es cuál hubiese sido la próxima y la otra es la actual. ¿Para qué? Para que cuando yo retorne, para que yo retorne de la excepción, utilice el ERR para poder retornar a donde hubiese sido correcto retornar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, este registro además está justamente para eso. ¿Sí? Profe, usted Sí, comentó que un clásico es que, que el procesador no pueda entender el opcode de una instrucción. sí. En este caso, ¿cómo actuaría la excepción? En ese caso, bien, está explicado en el práctico 3, pero lo vemos, lo podemos ver porque es sencillo. En ese caso, no es una interrupción externa, sino que vos dónde tenés la lógica de codificación del opcode, acá en el bloque controller, ¿no? De hecho, lo tuvieron que hacer ahora en el práctico 2, ¿sí? En el 1 y Sí, en el 2. ¿Sí? Bueno, ahí en el bloque 1 y 2, Delphi les dijo, hay una condición sin cuidado. Esa condición sin cuidado, ¿qué significa? Que ninguno del switch case ese que ustedes tenían ahí era correcto. O sea que el opcode que le llegó no lo saben decodificar. ¿Está bien? Eso es una condición de excepción en un procesador. ¿Sí? Bueno, ahora sabemos qué hacer. Antes, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, pongan todo en cero.
No. El procesador no pone todo en cero. El procesador genera una excepción. Un procesador real genera una excepción. ¿Qué tiene que hacer? Y ya está bien descrito, ¿no? Pero mínimamente levantar la señal de excepción. Esta. ¡Tuc! Levanta la señal de excepción. Entonces, adentro del datapath, la general de excepción hace que ese opcode que ustedes están decodificando mal, incorrectamente, está almacenado en la dirección program counter. Entonces, el ELR lo va a registrar. Va a decir, ok, me está diciendo que ejecute la excepción, ok, ¡pum! Registro el program counter actual. Acá queda guardado el program counter actual. ¿Y a dónde hubiese ido? ¿Cuál hubiese sido la siguiente excepción? Y el program counter no es 4, porque, bueno, ahí, en ese caso particular, es muy difícil decir de antemano qué hubiese pasado, porque al ser una instrucción no válida, nada, no es una instrucción de salto seguro. Tampoco es una instrucción común, pero no es una instrucción de salto común. O sea, que el procesador naturalmente hubiese hecho la siguiente, digamos. ¿Está bien? Entonces, ese link de vuelta lo hubiese guardado en ERR. Y acá, el decodificador, el bloque de controller, hubiese dicho, che, lo que estoy generando es una excepción, pero por opcode inválido. O sea, es un tipo especial de excepción, un tipo determinado de excepción. Ok, en el status, en el exception status, yo te voy a poner el código de un opcode inválido. ¿Sí? Ya lo vamos a ver qué número es, qué numerito es específicamente. ¿Sí? Entonces, ese dato se hubiese guardado en el ESR. ¿Está bien? Entonces, el próximo clock, después de que el micro encontró este opcode inválido, este multiplexor hubiese hecho que se cargue el vector de excepción. ¿Está bien? Y en el vector de excepciones, ¿qué tengo que hacer? Yo, como usuario, tengo que escribir el exception routine service. ¿Sí? O sea, la rutina de servicio de excepción. ¿Qué tiene que hacer ese servicio de excepción? Y tengo que ir a leer estos dos registros, mínimamente. Che, ¿qué código fue? Primero voy a leer el síndrome. Y ahí me voy a enterar de que fue un opcode inválido. Ah, mirá, hubo un opcode inválido. ¿Y a dónde hubo un opcode inválido? ¿A dónde está? En el ELR, en el Exception Link Register. Entonces, por ejemplo, en un sistema operativo real, eso hubiese sido el procedimiento ante una excepción de este tipo. Che, a ver, ¿a dónde está? Ah, entonces, un sistema operativo, por ejemplo, hubiese matado ese hilo. No hubiese reseteado la cosa. O sea, ¿qué hace? ¿Resetea la compu? No, no le hace falta. ¿Por qué? Porque un sistema operativo real tiene muchos hilos de ejecución. ¿Por qué voy a matar todos los hilos si el que se rompió es uno? ¿Está bien? Entonces, sí tira abajo ese hilo y le da, digamos, un cambio de contexto para ir a otro hilo de ejecución. ¿Está bien? Eso es lo que hubiese producido el evento de excepción o atender el evento de excepción, pero para eso necesitaba saber que había sido un opcode inválido y a dónde estaba. ¿Está bien? Claro, sí, me parece que lo lógico era que matar el hilo, porque si tengo una instrucción mal, ¿cómo se va ejecutando eso? Claro, exactamente. Bueno, en un procesador monotarea, en un procesador que no tiene un sistema operativo que está en bare metal, se tiene que resetear. Porque no sé qué hacer, no sé a dónde volver. Claro, ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, en el caso de un sistema operativo lo puede gestionar. Bueno, pero para poder gestionar el sistema operativo necesita tener esta info. Para eso existen esos registros. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si en lugar de eso hubiese sido una excepción de un USB, o una excepción de un timer, pero que se da justo cuando estoy ejecutando una instrucción de salto? ¿Qué hace la instrucción de salto? Calcula la instrucción que se va a cargar en el program counter para ejecutar el salto. Bueno, pero justo ahí viene una excepción. Pucha. No, tengo que procesar la excepción. Tengo que cargar no la instrucción que venía, sino, no la dirección que venía, sino la
la que fue, perdón, la del vector de excepción. ¿Sí? Entonces, en el síndrome, acá en el status, el registro de síndrome va a registrar el código de IRQ. ¿Sí? Voy a decir, fue una interrupción externa de IRQ. Ok. ¿Dónde fue? O sea, ¿qué instrucción fue? No me importa acá demasiado cuál fue, eh, porque el que me importa en esos casos es la ERR, a la que hubiese tenido que volver, digamos. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, con ese código de excepción, el ELR no tiene mucho sentido. Está la info ahí, pero no tiene mucho gollete. Más gollete tiene a dónde hubieses tenido que saltar. Digamos. Bueno, esa información está en el ERR. ¿Está bien? Bien. ¿Qué necesitamos para implementar esto que acabamos de ver? Una serie de instrucciones, dos mínimamente, dos mínimos. Necesitamos implementar el ERRET, Exception Return, y el MSR, que es una instrucción nueva, jamás la oyeron. Voy a hacer la aclaración, son instrucciones nuevas, pero sacadas del set de instrucciones real. O sea, los procesadores ARM V8 tienen estas instrucciones. No es invento nuestro, digamos, ¿no? Los opcodes son los opcodes reales, ¿sí? O sea que hay que respetar esos opcodes y los formatos de instrucciones son los formatos de instrucciones reales, obviamente. ¿Sí? O sea que ustedes pueden escribir el código en Assembler, compilarlo en el GCC y les va a salir el opcode bien para que en su procesador funcione. Eso es muy importante de decir. ¿Sí? El RET me imagino que se pueden imaginar qué es. O sea, cuando yo termine de ejecutar el vector de excepciones y quiero volver a donde me sacaron con la excepción, ejecuto el RET. ¿Sí? Y el MSR, ese no es tan fácil de ver, es Move System Reg to General Purpose Register. Eso significa el MRS. ¿Sí? Es un move, la M es de move, la R es de register, ¿sí? Y la S es de system reg. ¿Sí? Uno es de register, de General Purpose Register, y el otro es de system reg. ¿Sí? Eh, esta instrucción, el MSR, hace esto, ¿no? Hace un move from system reg to general purpose register. O sea, lee un registro de sistema, que son los que creamos nosotros nuevos, y lo pone, lo vuelca en un registro de propósito general, que son los registros que nosotros veníamos manejando. También existe la opuesta, que no es obligatoria, porque nosotros en principio no necesitaríamos editar esos registros, no necesitaríamos forzar a que tengan un valor. ¿Sí? Pero la instrucción existe, bien, acá está la MSR, no la MRS, sino la MSR. ¿Sí? Podría, si ustedes se ponen la 10, implementar estas otras instrucciones que no son obligatorias, insisto. ¿Sí? Pero estas dos las necesitamos sí o sí para poder procesar un vector de excepción. ¿Sí? Básicamente esto lo que me va a permitir es poder leer los registros de sistema, los nuevos que acabo de implementar, y llevarlos a registros comunes para poder operarlos, para poder filtrarlos, para poder compararlos, para poder... Sí, en fin, ¿se entiende? Bien, acá está la definición completa de esas instrucciones. ¿Sí? En el práctico está más detallado todavía, simplemente yo les quería mostrar qué instrucciones son las que vamos a tener que implementar. ¿Sí? Acá está, es una instrucción del tipo R, o sea, lleva este formato de instrucción. ¿Sí? Eh, el opcode es este, ¿sí? O sea, el opcode hay que respetar este opcode, ¿sí? Y la sintaxis es simplemente R, no tiene ningún argumento, ¿sí? Presten atención a determinadas cuestiones que se marcan acá, que por ejemplo el RM
hay que forzarlo a 1, 1, 1, 1. ¿Sí? O sea, el tipo R tiene 3 argumentos. Bueno, esta no tiene argumentos. Entonces, ¿qué se pone ahí? Bueno, se pone tal cual los números que están acá. Esto hace un compilador. O sea, el compilador, cuando yo compilo, compilo no, cuando ensamblo la instrucción ERRET, me genera el opcode así como está acá. ¿Sí? Bien. Y esta, la move from system register to general purpose register, tiene esta sintaxis, es MRS, el registro destino, o sea, a qué registro lo quiero llevar, ¿sí? A X0, X1, X2, X3, X4, X5, ¿sí? El registro que sea, que fuera. Y coma, el nombre del registro de sistema. Bueno, el nombre del registro de sistema se codifica de una forma muy extraña, muy rara, porque son muchos los set que un procesador real tiene como registro de sistema. No, no es solamente estos, hay muchos registros de sistema. ¿Sí? A ver, no quiero hacer mucho lío, pero ¿se acuerdan la charla esa, que no fue una charla, fue una cachetada, del negro que hacía especulación para hacer ejecución de instrucciones no reportadas en las arquitecturas x86? Bueno, ¿qué utiliza como información para sacar conclusiones respecto a cómo actúa el procesador de una forma o de otra a través de estos registros del sistema? ¿Sí? Que se acceden a partir de estas instrucciones? Digamos, es el set de registro no general del sistema, sino es un set de registros de sistema. O sea, brindan información adicional del comportamiento del procesador. ¿Sí? Bueno, estos registros se acceden a partir de instrucciones dedicadas, como estas que estamos viendo acá. ¿Sí? Existen realmente y se utilizan para otras cosas. Eso es lo que quiero que sepan. Digamos. Bueno, esa codificación es bastante eh, compleja, simplemente porque estamos respetando la de ARMv8. ¿Sí? Entonces, la sintaxis es así. Si nosotros queremos acceder a la ERR, o sea, al Exception Return Register, tendríamos que poner S2 0 C0 C0 0. Así, literalmente como está puesto acá. ¿Sí? Y entonces el ensamblador va a poner el opcode correspondiente acá. O sea, el único número que nos interesa es este CR, este CRN. Es el único que a nosotros nos interesa tocar. Es el que direcciona básicamente este multiplexor es el que orienta a cuál es el registro que se va a introducir en la ALU. ¿Eh? Este o este. Bueno, eso lo hace las señales de control de esos bits. Digamos. El único que interesa es el CRN. Entonces, la sintaxis que nosotros tenemos que usar para que nos genere código compatible con nuestro micro es esto, ¿no? C1, C2, C3. El C3 no tiene nada, está reservado, porque nosotros implementamos 3 registros nada más. ¿Sí? Bien. Antes que todo el mundo abandone la materia, un par de instrucciones que sería útil tenerlas, ¿sí? Para hacer un procesamiento completo de una excepción, es un branch with register, por ejemplo, que nuestro micro no lo tiene. Nada, estaría bueno que piensen cómo implementarlo. Eh, un, eh, Esto ha sido algún parcial en algún año, ¿no? Seguro, en algún lado, no me acuerdo. El SBC, ¿sí? Que es forzar a la generación de una excepción por software. ¿Sí? Es muy común que los procesadores tengan en su set de instrucciones una instrucción que fuerza el procesamiento de una excepción con un código de excepción determinado. ¿Sí? ¿Para qué? Para obligar al procesador a que ejecute un procedimiento que hubiese hecho por un pedido de hardware, bueno, yo lo pido por software. ¿Sí? Entonces, esta instrucción hubiese forzado el procesamiento de una excepción.
y el argumento que lleva a esa instrucción es una carga de 16 bits que, que se pasa directamente al código síndrome, digamos, al exception síndrome register. Y como comenté hace un ratito, la inversa al de leer los registros de sistema, este sería de pasar un registro de propósito general a un registro de sistema. ¿Sí? Este no nos hace falta para procesar una excepción, pero existe y está relacionada y nada, para que le vean nada más que está ahí. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Los insultos al final de la materia, pues si nos empiezan a insultar ahora, va a estar complicada la materia, pero ¿se entendió a grandes rasgos? Va a tener mucho más sentido cuando lo tengan que implementar, ¿no? Ahora vamos a hacer un repasito al práctico 3 y vamos a ver los datos concretos y demás, digamos. No es otra cosa que lo que vienen haciendo, que es modificar la descripción del micro para que ahora haga esto otro. ¿Eh? Soy todo oídos. ¿Alguna duda? Bien. Esa es la idea. La idea general era que entiendan la idea general. Bien, sí, les queda el recurso del video, es cierto. ¿Eh? Es mucha info, es una... Nada, lo que pasa es que por una cuestión de cronograma y aprovechando que les robamos algunas horas del teórico, que esto en realidad es una clase como conceptual, como teórica, eh, esto se debería digerir con un poquito más de tiempo, digamos, ¿no? O sea que acá vemos la clase completa y la guía y todo, pero sí, la idea es que este, les dé un poquito de procesamiento. Insisto, les acabo de cambiar la watch en un montón de cosas del procesador. Eh, es feo, ¿no? Es como cuando nos dicen que Papá Noel no existe o que los Reyes Magos no existen. Bueno, es más o menos lo mismo. Eh, el procesador hace otras cosas, digamos. Tiene otras cosas. Me hace trampa, digamos. No, Facundo, no existe. Bien. Eh, entonces, nada, eso necesita un poquito de que el cerebro lo termine de digerir. Pero nada, lo importante es que la idea general haya quedado, digamos, ¿no? Y el próximo práctico va a ser a implementar estos módulos nuevos y hacer como hicimos antes, que los juntamos todos. Lo juntamos todo y lo probamos, sí, exacto. ¿Mm? Eh, nada. ¿Alguna duda general? Y nos vamos al práctico. El año pasado, como dato, capaz que los otros profes nos matan, pero bueno, no podemos tomar lo mismo. El año pasado en arquitectura, por ejemplo, en el parcial, era que escriban eh, un un vector de excepciones en Assembler, que escriban un vector de excepciones en Assembler, que haga la gestión de un cambio de contexto ante un opcode inválido. Uf, se suicidaron todos ahí en el momento. Sí, estaban chochos. No era para nada, era una estupidez, era bastante sencillo. Es decir, en la dirección esa tenían que poner una secuencia de assembler que leyera el exception, que se fijara si el síndrome register, se fijara si era un opcode inválido. Si era un opcode inválido, tenían que determinar en dónde, a qué, eh, a qué bloque de control pertenecía la dirección en la cual se había producido la excepción, ¿sí? Y entonces, nada, con esa información ya saben cuál es el bloque de control del proceso que hay que matar y matar el proceso. Estaban las especificaciones de cómo se mataba un proceso y dónde estaba la info de cada bloque de control. ¿Eh? Nada, digo, para que eh, para que dimensionen, digo, que es muy útil, es necesario
que jueguen con el procesador con excepciones. Eh, porque es parte, a ver, los profes se encachilaron con excepciones. No, eh, de nuevo, sin la excepción, sin el recurso de excepción o sin el recurso de interrupción, un sistema operativo no podría funcionar. Tan sencillo como eso. Lo que dispara la ejecución periódica del kernel de cualquier sistema operativo es una interrupción. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, no es un recurso más, no es un recurso, es la coma del procesador, ¿sí? Es la comilla del libro. No, es parte, pero medular del procesador. ¿Sí? El procesamiento de excepciones es hiper importante. Bien, ¿alguna duda? Decía. ¿Algo más? Bueno, vamos a la guía. Práctico 3, procesador con excepciones. ¿De qué se trata esta guía? Como les decía hace un ratito, vamos a agarrar, y esto es hiper importante. Mira, está ahí en negrita, mira. Yo me acordé y lo pusimos ahí en negrita. Por favor, pónganse a hacer la modificación del micro con excepciones una vez que tengan la certeza plena de que el otro procesador, el procesador de la guía 2, está funcionando como un violín. ¿Sí? Me anda la mayoría de las veces, pero por ahí falla, pero no pasa nada. Vamos con el 3. No, grosero error. ¿Sí? Digo, insisto, no avancen en modificar, no se les ocurra hacer un proyecto de modificación del 3 si no tienen andando el procesador de un ciclo, normalmente, digamos, el procesador básico de un ciclo funcionando. ¿Está claro? Primera recomendación bien fuerte. ¿Eh? Eh, no, ya no hay tiempos, digamos. Creo que en el cronograma está hasta la semana que viene, Delphi, puede ser hasta Un el momento viernes. que estoy chequeando. Sí, Sí, viernes y miércoles trabajamos sobre este práctico. sobre este práctico. ¿Sí? O sea que digo, esto no significa que usted lo tiene que terminar sí o sí, significa que nosotros estamos disponibles, digamos, para que sacarnos las dudas y reservamos el tiempo de clase para que ustedes puedan ir laburando sobre esto. Obviamente que no estaba pensado que hoy se pongan a laburar con esto porque obviamente íbamos a terminar con la cabeza hinchada y, y más hoy estaba pensando en dudas conceptuales, pero sí estaría bueno que si ustedes ya pueden digamos, ya pueden encarar la modificación y la semana que viene, el viernes, que tienen tiempo para trabajar y que van a tener tiempo porque está destinado así el práctico, ya nos pueden ir consultando cuestiones puntuales de esto. ¿Eh? Bien, sí, el, el, el final de Orga era esto, sí, exactamente, de organización era esto. Por eso es muy importante que en realidad vayan terminando el 2 digamos, ¿no? De nuevo, cuando Delphi les dijo, vayan, traten de llevarla al día para que no se les vaya haciendo una bola de nieve, esta es la bola de nieve, se las presento, digamos. ¿Eh? Y después viene pipelining, y después viene, ¿cómo es? Técnicas de, oh, se me fue el nombre, Mejoras de rendimiento. de mejor rendimiento, y nada, la bola de nieve se hace más grande, ¿sí? Eh, Perdón, a todo esto. Otra cosa muy importante, ya que estoy aquí, no se olviden de backupear el proyecto del práctico 2, ¿sí? O sea, ahora se empiezan a abrir distintos proyectos, pero siempre va a ser sobre la base de este, ¿sí? Entonces, háganse un proyecto que sea, este es el procesador de un ciclo que anda perfecto y no lo tengo que tocar, y de ahí se empiezan a trabajar sobre el 3, después van a volver a ese para trabajar sobre el lab, ¿sí? en Git hagan un branch de producción, digamos, directamente. Eso es el procesador de un ciclo común. ¿Sí? Y después vayan abriendo todos estos. Pero sí, el del práctico 2 andando bien, a ese guárdenlo en cajita de cristal, porque ese va a ser la base para la mayoría de las otras modificaciones. Y si hay, ya que dijiste lo del Git,
Si quieren usar algún programa para versionar y demás, perfecto, pero cerrado, ¿sí? Acuérdense que si hacen algo abierto, corren el riesgo de que después viene otro compañero, levanta de ahí el micro, lo presenta y después resulta que los dos desaprueban porque tienen el mismo código, ¿sí? Así que guarda con eso. Bien. Sí, en esencia a nosotros nos interesa que los micros no sean iguales, nada más, digamos. En realidad, tampoco nos interesa que los micros sean iguales, nos interesa que todos trabajen, esa es la realidad, y que no traten de zafar la materia, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Pero digo, eso queda en ustedes sabemos que no hay técnicas infalibles para que eso ocurra, es simplemente nuestra memoria y nuestra sincronización, y hace muchos años que venimos trabajando ahí, y nada, la verdad que todos los años aparecen casos de copias. Digamos. Bien, tal cual, no hay infinitas formas de hacer un álbum, está correcto, pero te aseguro que las probabilidades de generar un proyecto igual uno al otro son nulas, digamos. ¿Eh? La forma de organizar las estructuras y demás habla completamente distinto de dos formas de escribir los bloques. Eso te aseguro que no hay forma de que sean dos iguales. ¿Sí? Y, perdón, ¿no? Me meto a colación de esto. Si ustedes pretenden buscarse un proyecto en Git de otro año, primero que, bueno, ya sabemos que no se puede, y segundo, porque también lo revisamos, y segundo que si ustedes dicen, bueno, me saco este bloquecito y hago el resto, tengan mucho cuidado porque todos los años el procesador es distinto, digamos, ¿sí? Nosotros cuando hacemos el laboratorio les pedimos distintas cosas, digamos, ¿no? Entonces, que implementen distintas instrucciones o cosas distintas. Entonces puede ser que ustedes se bajen ese modulito y le rompa todo. Así que, eh, nada, la idea de la materia es que hagan todo ustedes y sepan lo que están haciendo, digamos. Sí, nosotros no es que lo hagamos de jodido, lo hacemos nada más que para que no ocurra eso, digamos. Simplemente al pedir cosas distintas, las descripciones de los procesadores son distintas, simplemente. No, no, yo lo hago de jodido nomás, o sea, Bueno, está bien, vos sí, sí. sí. Bien, bueno. Ya que los retamos de antemano porque todavía no hicieron nada. eh, Sigamos con el No bueno, es un acá, reto, es que para que tengan cuidado, digamos, porque a vos se les rompe, ¿viste? Y sí, sí, sí. Acá tenemos, déjenme que, ahí, ahí. Tenemos el diagrama que ya vimos en la presentación, es exactamente el mismo, con las modificatorias a el proceso. O sea, lo primero que ustedes deberían hacer está en la guía de abajo, pero en uno de los ejercicios está la aclaración, pero me voy adelantando. Lo primero que ustedes tienen que hacer es hacer las modificaciones a los módulos, entidades, módulos, eh, de los bloques correspondientes. Insisto, esto está organizado de la misma forma que ustedes tienen organizado el procesador de un ciclo. ¿Sí? Entonces, qué sé yo, al bloque controller, usted le tiene que crear dos señales nuevas, ext y RQ, ext y acknowledge, una de entrada, otra de salida. Al ALU source, en lugar de ser un solo bit, lo tienen que poner de 2 bits, ¿sí? Numeración 1, 0 y así. ¿Sí? O sea, lo primero que tienen que hacer es realizar los cambios en la declaratoria de los módulos de cada una de las partes constitutivas del micro. ¿No? Esta es la macro, ¿sí? Las modificaciones en controller y las modificaciones en datapack. Y luego ir bajando en el nivel de declaración hasta llegar acá está el bloque de datapad, está inclinado para que pueda entrar mejor. Eh, Ahí, ¿está bien? Es exactamente el mismo que vimos en la filmina. De nuevo, la recomendación, sean extremadamente cuidadosos eh, en los nombres de las señales, ¿sí? Justamente para que no se arme caos y para que la cosa sea compatible entre sí, ¿sí? Eh, Como este proyecto no va a seguir creciendo, digamos, sobre este, no le vamos a pedir que hagan cosas posterior, o al menos no por ahora. eh, Digo, las señales, los nombres de las señales y demás, no es
absolutamente crítico, los nombres de los bloques no son absolutamente críticos, pero si ustedes alguna vez nos piden ayuda y nos dicen, profe, esto no me anda, y ustedes no tienen su nombre de señales, nosotros tenemos que poner a seguir las cosas, ¿sí? Manualmente en subcódigo, lo cual es una locura, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos todo el derecho de lavarnos la mano y decir, loco, no te entiendo tu código, porque, en cambio, si respeta la estructura de un módulo que nosotros tenemos funcionando, digamos, la cosa se hace muchísimo más fácil, ¿sí? Porque podemos comparar test bench y demás, ¿sí? Entonces, altamente recomendable que siempre mantengan compatibilidad en ese sentido. ¿Eh? La mayoría de los bloques, la guía está descrito que lo que tienen que hacer, pero la mayoría de los bloques son bloques que ya existen. Lo único que tienen que hacer es instanciar nuevos. Por ejemplo, el multiplexor ya tienen instanciado un montón de multiplexores, solamente tienen que instanciar una nueva, llamar a una nueva instancia del multiplexor que ya existe. ¿Sí? Y algunos son modificatoria a bloques que ya existen. Por ejemplo, el flop R, ustedes ya lo tienen. Nada, van a tener que crear un flop R con enable para que, para que ahora se comporte ligeramente distinto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el program counter queda como flop R, pero los nuevos ya son con flop R. O sea que ahí tienen que copiar, duplicar el circuito que ustedes tienen y modificarlo y crear uno nuevo. ¿Sí? Bien. No se preocupen, no son ustedes de la pantalla que está mal. No crean que se volvieron tan locos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en concreto? La guía los va llevando como receta de cocina a el orden y la forma en que tienen que hacer las cosas, ¿no? En primer punto, crear los nuevos módulos que van a necesitar incorporar en el diseño. Esto lo podrían hacer por fuera, digamos, lo podrían hacer por fuera del proyecto nuevo, ¿sí? Probarlos y luego incorporar esos circuitos nuevos al proyecto que sí va a contener el procesador con exception. ¿Sí? Los bloques son el flop E, ¿sí? Que hay que hacerlo a partir del flop R, el MUX 4, que se tiene que hacer a partir del MUX que ya tienen. ¿Sí? Si ustedes ya lo hicieron parametrizable a esa cantidad a la cantidad de puertos de entrada, buenísimo. Si no está parametrizado, lo van a tener que crear el de 4 entradas, porque hasta ahora todos los multiplexores que usábamos era de 2 entradas. ¿Sí? Y el bloquecito async, que aunque acá está la descripción, nosotros se lo damos, porque no es tan sencillo escribir este comportamiento en System Verilog. ¿Sí? Si hubiésemos estado en VHDL, sí era más sencillo. En System Verilog es muy específica, digamos, para asegurarnos de que tenga esa descripción. Entonces, de hecho, si ustedes entran al aula virtual, está la filmina de la clase, está la guía 3, y asociado a la guía 3 hay dos archivos. Uno que tiene un template en Assembler y el otro que es para probar este micro, y el otro es el modulito async, el código del modulito async. O sea que el punto C ya se los damos, digamos, hecho. Eso es simplemente porque si ustedes lo describen de otra forma, la implementación es ligeramente distinta y el funcionamiento cambia completamente. Hemos renegado muchísimos años anteriores con eso, entonces, por nuestra salud mental, hemos tomado la decisión de dárselos. Y el bloque de comparación también, idem, ¿no? Es un bloque muy, muy, muy sencillito. No se lo damos, pero es extremadamente sencillo. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de por acá? Bien, no, es bastante, insisto, es o bloques muy sencillos, la creación de bloques muy sencillos, o modificaciones muy sencillas al comportamiento de lo que ya tenemos. ¿Sí? El ejercicio 2 es la modificación al bloque datapath, es decir, incorporar, instanciar todos los bloques nuevos, repito, son los bloques en rojo que están en este diagrama del datapath, ¿sí? Ya sea utilizando bloquecitos que ya teníamos o instanciando los bloques nuevos que creamos en el ejercicio 1, ¿sí?
y haciendo las conexiones correspondientes. ¿Sí? Alguna aclaración, dice, el bloque X-vector no debe ser implementado como tal. Es decir, este bloquecito que está acá, que parece un cuadro, que tiene toda la pinta de ser un registro y qué sé yo, no es un bloque como tal. Eso significa que acá, a este multiplexor, hay que conectarle una constante, y a este comparador hay que conectarle una constante. ¿Está bien? Así como acá pusimos una constante, ven en el bloque sumador, acá está puesto el 4 como constante. Bueno, acá es lo mismo. ¿Sí? Este bloquecito no es que este bloque exista como tal, sino que hay que tener cuidado de poner las constantes correctas acá y acá. Nada más. Bueno, bien. Por favor, léanlo. Yo estoy haciendo un vuelo de pájaro sobre la guía. Eh, nada, todo tiene una razón de ser y todo está por algo. Digo. Bien, ya menciono esto. El ejercicio 3 es la misma modificación, pero sobre el bloque controller. ¿Sí? Acá, la complejidad, si se quiere, o lo que hay que tener cuidado es que acá está la creación de las instrucciones nuevas. ¿Sí? Porque recuerden, el bloque controller es el que hace la decodificación de las instrucciones. Y si existe en el bloque controller, existe en el procesador. ¿Sí? O sea, estas instrucciones van a alterar el comportamiento del procesador cuando se esté procesando una excepción. ¿Sí? ¿Cuáles son esas excepciones? Perdón, ¿cuáles son esas instrucciones nuevas? La que ya dijimos, la RET por un lado y la MSR por el otro. ¿Sí? Acá está la descripción de esas instrucciones, están los opcode, que mínimamente es el que necesitan, está la instrucción completa, ¿está bien? Está la instrucción completa. Y en este caso también está la sintaxis. La sintaxis no es importante para la descripción del micro, la sintaxis es importante para el ensamblador. Digamos que no, ya lo tenemos al GCC, ustedes no lo van a hacer. Pero sí es importante esto para el, eh, para el bloque control. ¿No? Tienen que verificar que este opcode exista en estos bits y demás. ¿Sí? Lo que sí es hiper importante es las modificatorias al bloque, particularmente del main deck, adentro del bloque controller. Porque básicamente esa es la modificación al funcionamiento de el bloque controller como tal, digamos, ¿no? Porque, porque se agregaron señales de control al bloque controller y ustedes tienen que saber, para que el micro funcione correctamente de la forma que nosotros se lo estamos dando conectado, o mejor dicho, de la forma que le estamos especificando de cómo conectarlo, cómo tienen que estar esas señales de control nuevas para que el micro funcione bien. ¿Sí? Bueno, esta tablita que ustedes están viendo acá, esto, hasta acá, ¿sí? Era el procesador que ustedes tenían hasta ahora, antes de hacer la modificación. Todo lo que está en rojo es lo que hay que poner extra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el procesador tiene las instrucciones nuevas, que son estas dos, el RET y el MSR, y además el controller tiene dos situaciones nuevas que hay que atender, que son los asterisco 1 y el asterisco 2, este que está acá, que le podríamos haber puesto un título, ¿no? Qué mala onda, era para no hacer más grande la tabla. Que son una situación en la que se da cuando viene una interrupción externa, ¿sí? Y la otra situación se da cuando se produce un procesamiento de una interrupción, de un opcode inválido, digamos, ¿no? Esos son los dos comportamientos que vamos a modelar en el micro. El micro hace solamente esas dos cosas. Eso que yo estoy diciendo así tan suelto de boca, está escrito y descrito acá. ¿Sí? Acá está lo que significa el asterisco 1 y acá está lo que significa el asterisco 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, cuando en un bloque, con el bloque de control se registra un opcode inválido, se debe poner a 1 la señal
not an instruction, y el resto de las señales de control deben tomar los valores indicados en la tabla. ¿Sí? En la fila de asterisco 1. En cambio, cuando se produce la ocurrencia de un flanco ascendente en external IRQ, las señales de control deben permanecer sin cambios, con excepción de estas, y se debe poner las señales de control, como dice la fila asterisco 2. ¿Está bien? Bien, hay otras reglitas de diseño ahí referidas a ese bloque. Pero básicamente, eso es esta tabla. ¿Sí? Es decir, las cosas en rojo son las que cambian respecto al procesador que ustedes tenían antes. Básicamente porque se agregan señales de control nuevas, que son estas tres últimas columnas, y la modificación a esta luz que ya existía, pero ahora se lleva a 2 bits, y el agregado de estas cuatro últimas filas, que son las dos instrucciones nuevas, con las dos situaciones nuevas que el procesador ahora contempla y antes no. ¿Sí? Que es el opcode inválido y la existencia de una de la ocurrencia de un evento de interrupción externa. ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Finalmente, un test bench donde lo que se pide es que ustedes, a partir de el template que ustedes tienen ahí, el template que está publicado ahí en la página, el template no tiene nada de código, ¿eh? Tiene 2 o 3 instrucciones nada más que de pruebita. No hace nada útil ese código que nosotros le estamos dando. Hago la aclaración. Solamente tiene declarado correctamente el vector de excepciones donde va. En el linker, tiene la configuración del linker bien puesta para que ubique el código que ustedes escriben en el vector de excepciones en la dirección correcta. ¿Sí? Nada, no hay ninguna restricción fuerte respecto a eso. Lo único que se pide, como dice acá, ¿sí? Que ese programa contenga una secuencia de programas de prueba, ¿sí? Que permita verificar que el procesador se comporta correctamente, ¿sí? Ante todas las instrucciones que ya tenía, ¿sí? Load, store, compare, add, sub, add, or, este es el set de instrucciones que ya tenía, ¿sí? O sea, básicamente hasta acá el test bench dice, no rompí el micro como estaba, ¿sí? Me sigue funcionando el micro normal, bien, ¿sí? Y además, corroborar de que funcionen correctamente, de manera inequívoca, estas dos instrucciones. ¿Está bien? Eh, Bien, bueno, para hacer ese test bench, lo que les recomendamos es esto, ¿no? Que modifiquen el ejercicio 4 del práctico 1, ¿sí? Eh, y hagan el procedimiento que está puesto acá, ¿sí? Contra el registro X30, el número de interrupciones externas que se ingresan. Acuérdense una cosa, las interrupciones externas, ¿cómo se generan las interrupciones externas? Se generan a partir de una señal externa, ¿no? O sea, ustedes en el test bench tienen que mover esta señal. Tienen que mover esta señal. Esta señal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el test bench lo que hacía era meterle clock, levantar el reset, y cuando tenían el resultado que ustedes creían, levantaba la señal de dump, ¿no? Bueno, ahora van a tener que conectar estas dos cosas, digamos, ¿no? O sea, van a tener que modificar el test bench para que además se conecten señales a IRQ externa y la acknowledge. Entonces, ustedes en el test bench, por ejemplo, cuando generen el interrupt externo, donde sea, donde ustedes quieran, tienen que verificar, por ejemplo, que en el siguiente ciclo el acknowledge esté. ¿Sí? Eso está explicado en el texto del ejercicio. ¿Sí? Yo se lo estoy simplemente recordando. ¿Sí? Y además, que salte correctamente el program counter al vector de excepciones y que ejecute el código que ustedes pongan en el vector de excepciones. Y que cuando ustedes vuelvan con un erret, vuelva al lugar de donde había partido. Simplemente eso. Digo, escribir una secuencia de código que permite verificar que, en primer lugar, no rompieron el micro viejo, y en segundo lugar, que ante la ocurrencia de las dos cosas, o poner un opcode inválido, que ahí les dejo a ver cómo pueden meter un opcode inválido.
¿sí? Y la atención o el procesamiento de una interrupción externa, que se la generan desde el test bench, desde el propio test bench, el profesor responde correctamente. Nada del otro mundo, en un par de horas esto puede estar perfectamente hecho. ¿No? Un par de cuestiones a tener en cuenta, y es que se puede generar, obviamente, el binario a partir de un archivito ASM haciéndole make. Nosotros, en el template que le estamos dando, está el archivito make. Y está la configuración del linker para que contemple poner el vector de excepciones ahí en la dirección que corresponde. Entonces, ahí está. Esto no les haría falta porque ustedes en teoría ya la tienen que tener hasta a ese toolchain, pero por las dudas, ahí está la aclaración. ¿Sí? Básicamente las advertencias son las mismas advertencias que les pusimos en el test bench del ejercicio 1, ¿no? Que los registros estén inicializados correctamente, en el ítem Rectfile, pero todas esas cosas van a estar si ustedes levantan el proyecto de la guía 1 y 2. Bien. Perdón. Yo les Sí, había dicho a los chicos que podíamos ver ahora en los últimos 10 minutos esa duda que tenían del funcionamiento del micro. dale, sí. ¿Podemos? Sí, ya está, yo ya terminé. Bien, perfecto. Bueno, chicos, si quieren compartir, así vemos. Diego, no sé, ese vamos fue o porque van a ver la duda o porque yo me callo. No tengo claro O cuál de porque las se dos está fue. haciendo comer. Vámonos, vamos. Vamos. Sí, sí, dale. Hola. Buenas. Bueno, básicamente resolvimos una parte del problema. No sabemos por qué, pero sabemos cómo. Bien. Eso es todo lo que te puedo decir. Eh, no sé si leyeron más o menos la consulta en el aula virtual, Sí, sí. pero si nosotros hacíamos add de el registro, ponele, no sé, cualquiera, 3 veces, o sea, x30, 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 hacia cualquier cosa. Pero después nos dimos cuenta que es solamente si lo hacemos como primera instrucción. Entonces, si agregamos antes de eso un NOP, por ejemplo, claro, ahí lo mandé. Ahí, Sí. ahí lo mandó el Lautaro. Si agregamos un NOP como primera instrucción, el error se soluciona. Entonces, estábamos pensando que capaz puede tener que ver con la señal de reset, que estaba seteando los registros justo en ese momento y nosotros escribíamos algo de ese estilo. Bien. ¿Y eso lo pudieron ver a nivel de señales en el Model Sim? No, no. Yo pude comprobar de que la señal de reset, mientras está activa, como va seteando constantemente el program counter a 0, la primera instrucción que está en el assembly, en el assembler, se va a Sí. repetir porque el clock sigue activo, a pesar de que la señal de reset esté en alto, el clock sigue activo, entonces el decode y el execute siguen haciendo. Ahí lo paso. Sí. Sí, pero Bien. no avanza. Pero no avanza el program counter, entonces se sigue repitiendo la primera operación y entonces te da esto de que, por ejemplo, se multiplica 3 veces el resultado. Se multiplica por 4, Claro. porque se repite 3 veces la operación. A ver. Sí, sí, Eso tiene quería sentido decir. eso que dice. Ese exa No sé si generado es que lo que pasa tendría que ahí, pasar, pero lo que está sucediendo. O sea, lo que es el debería ex. pasar es que eso, perdón, Lautaro, que eso no debería Sí, sí. escribir resultados, pero claro, estoy hablando, pensando en voz alta, ¿no? Pero como las señales de control no se están poniendo en cero porque no está yendo un reset ahí, es posible que eso se esté ejecutando, aunque uno no quiera, digamos. Sí, Lautaro, ahora sí, perdón. No, y ponía ahí en el chat que la instrucción que tiene hacer el add sobre XZR genera ese código en exa. Que se podría, que como repite el procedimiento de el primer caso, ¿no? Como que intenta escribir 3 veces lo mismo. Es raro. Que es lo que nos pasaba a nosotros, que se repetía No la. entendí. ¿Quieren que dé un tour por el recorrido de cómo no nos anda?
Dale. No entendí, la autor, eso de que cuando agregas el... Ahí está el código que da problemas, por ejemplo. ¿Este Lauti es con el XTR? Sí, ese es el que tiene el código abajo. Solucionado. Ah, y Claro. el que no tiene es este, ¿no? ¿Qué pasa, Marcos? Del que me Dios. pasaron primero, ¿tendré que borrar la primera instrucción y sería lo mismo que este último? ¿O yo estoy equivocado? Sí. Pará, no, porque ahí falta el ciclo. Sí, sí, me comí yo que pasa el ciclo. Bueno, ¿El loop infinito? sí, Sí. el end. Claro. Faltó Ok, me no, faltó la eso tag. no es drama. Pero Entonces, yo quiero probar el que les da problemas. No importa ahí, el ciclo ese infinito. último es el bien lo que me daría problemas. Desde el add hasta el end, eso te da mal, porque mientras está la señal de reset, se sigue ejecutando el add x30, lo hace 3 veces la operación y después cuando cae reset finalmente avanza. Tiene sentido, ¿no? Porque esto es el tema de la propagación del reset hacia el bloque de control. Sí. Sí. Es probable que la solución sea hay que empezar con un NOP, ¿no? Sí, puede Claro. ser, o quizás estaba pensando de que quizás había que propagar el reset a otras partes, pero no tiene mucho Claro, sentido. no, Sí, pero sí. es un lío. O sea, sería lo ideal, pero Pero no. eso nos va a Sí, traer repercusiones para adelante. no me puedo acordar de Norga si teníamos que si todos los códigos que hacíamos en Assembler se empezaban con un no precisamente porque había pasado algo similar con el Kemu. No me acuerdo. Pero me acuerdo que nos habían dicho de empezar todo con un no por las dudas. No recuerdo. Sí, perdón, voy a hacer la aclaración. En el Dale. 3 se necesita eso, ¿no? Que de En todo. el 3, el reset tiene que propagarse al controller. De hecho, así está descrito. Ujú. ¿Sí? Pero eso no es porque eso no es porque sea una excepción, es porque ya habíamos detectado cosas como esta. Móstrame, Como di- porfa, el Eh, Perdón. Justo Sí. me llaman del correo, así que te dejo ahí como Dale. puesto o que comparta otro. Bueno, pero no hagas el unboxing ahora, después de hacer el unboxing. Dale, ya vengo. Bueno, ¿Alguno pero de los justo ahí se otros? podía ver que le había dado mal. Claro, sí. Lo que pasa es que yo no quiero ver la memoria, quiero ver el MolSim. ¿Alguno de los otros dos me puede compartir? Yo no tengo a mano el Molsim. A ver, un segundito. Solo puedo compartir lo que ¿Cuál? sí. A ver si no. Porque compartir y simular y todo eso medio que me explota la PC. Bien, pues hacete la simulación con este código y cuando esté lista, mostrarnos solo el MolSim. Con el que tiene error. Sí. Sí. Ok. Y si podés, Lau, mostrar también el fetch, todas las señales del fetch. El Molsim. De hecho, lo que estábamos haciendo nosotros, hicimos el otro día era. Yo lo compilaba y le pasaba la assembler a alguien que lo simulara. Por ejemplo. Mira que se moría Bueno, de compu. Si quieren, si no lo hacemos el viernes. Perdón, Au. No, no, digo que es bastante lógico, ¿no? No creo que. Vamos a ver lo que dicen los chicos, que como el reset lo que hace es poner a cero nada más que el program A ver. counter, pero en el cero hay una instrucción válida, el controller pone el procesador para que se ejecute esa instrucción y la ejecuta la cantidad de veces ahí lo que estoy venga el clock, simulando. digamos. No sé si ahí se está viendo. Sí. ¿Se está viendo? Perfecto.
Esto debería estar con la versión rota. Bien. Y Sí, espero ver eso. Solo les quiero mostrar a los chicos para que lo do vean. TTP, Para que lo Bien, busquen bien. ahí. fetch. Perfecto. Esto quiero ver. Y reiniciar la simulación. Y arrancar, no. Ok. No, nada muy importante, creo. Eh, Esto. Y esto, creo que puedo poner esto en decimal para que se vea mejor. Sí. Perdón, no sé qué están probando. ¿Me pueden contar, porque estaba haciendo una prueba, ¿me pueden contar cuál es la hipótesis? ¿Cómo es el tema del No, reset? no, ya sabemos Acá. exactamente qué es lo que pasa. Mientras el reset está activo, el prong counter se mantiene Tiene en en la cero. primera operación. Entonces, siempre está apuntando a la primera instrucción. El problema es que ese reset solamente afecta al prong counter, pero no afecta al resto del micro, por ejemplo, al control. ¿Sí? Entonces, el control, yo estoy en esa primera instrucción y me está generando las señales para que se ejecute ese add x30, 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 y todo eso pasa. Y Y se mientras está sigo yo ejecutando un con el, montón de veces, digamos. claro, mientras sigo yo con el reset activo, eso se está ejecutando y está escribiendo también resultado en el registro. Ujú. Entonces, para cuando liberan el reset, esa instrucción ya se ejecutó 3 y ahí se ejecuta la cuarta vez. Por eso es que les pasaba usando cualquier registro originalmente. Claro, La entonces el solución problema es, no está en el que X30, 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 sino que está en cualquier instrucción que vos pongas primera, digamos. Sí, exactamente. igual creo que yo aclaré eso en el foro A ver ahí. cuando Ok. puse. Sí, sí, después hubo una Y, que aclaraste, sí. y la prueba rápida que se me ocurre para verificar eso es alargar el tiempo de reset. Del reset Sí, no, pero Claro. lo veamos, es que es eso sí o sí, solo se queremos ve, verlo o para sea, que acá. los chicos lo puedan controlar. Pero lamentablemente eso Sí. sí, la solución es empiecen con un No NOP primero. Ujú. y con eso lo levantan. Móstrame ahí, Marcos, Sí. entonces, la señal de clock, la de reset. La señal de clock y reset están acá arriba. No sé si Bien. puedo hacer esto. Sí, ahí está. Y quisiera ver el program counter para que veamos que está ahí Program counter acá lo tengo en y decimal para que sea mostrame más la fácil de ver. salida de la ALU. De la ALU. Esto debería tenerlo dentro del... Creo que ahí la tenés igual. Sí, no me acuerdo cuál es el nombre de acá. Algo resuelto me parece. Eso. Eso, y lo debería poder pasar a... Ponelo, sí, así Sí. se ve un poco O más para, fácil. estoy con el código solucionado ya acá. F. Ah, no. Por eso, sí, ahora no lo veía. El otro es el que queremos ver. Sí. Queremos Nos ver falló la cómo- hipótesis, digo. Esto. Sí, Ahora es el momento de riesgo. de nuevo, la solución elegante, la solución real es Propagar el reset. propagar el reset de la atracción de control. No es una Para locura todos los- porque lo van a tener que hacer para el 3, digamos. Lo van a tener que Sí. hacer para este. Pero en el 3 ya yo no lo quiero dieron dar la hecho. quiero dar la versión oficial de eso que dijo Agustín. Propagar el reset lo vamos a hacer cuando tengamos pipeline. Así que por ahora no lo hagan porque va a generar quilombo, digamos, en el sentido de que a lo mejor lo propagan de una forma distinta a como nosotros lo tenemos pensado. Claro. Así que Sí. por ahora pongan el no. Esto lo vamos a solucionar cuando le pongamos pipeline, digamos. Para que quede claro, digamos. Porque si no, tengo miedo de que alguien se ponga a propagarlo y después genere lío, digamos. Bien, sí, sí, sí. Por eso dije, en el 3 lo van a tener que hacer, pero el 3 no, después nos lleva a otros proyectos después, digamos. Creo que lo puedes marcar todo con el SIF, Marcos, y cambiarlo todo con él. Ya está. Y corre de nuevo. Ahí está. Y ahora debería poder volver al principio. Y ahí. Acá, sí, acá en las tres operaciones, una tras de la otra. Mientras el reset está en alto, Bien, va haciendo las tres veces la misma operación. bien. Porque es lo primero que lee. Y así tenés 60, 120 y 240. Después se Bien. pone en cero. Sí, porque porque la ALU no está haciendo nada. Claro, después del resultado de la ALU
Después cosas. entra en Es eso, en realidad así que es no la decimos nada de dirección. la No, en realidad lo que está pasando es el X0, que es la dirección del store. Esa Ajá, es la aloración bueno. que tienen ahí. Acuérdense que después que hace todos estos add, que debería ser uno, lo que hacen es una Sí. store. ¿Sí? En el store lo que hace la ALU es calcular a qué dirección va a acceder. Por eso Sí, acá tienen un arriba 0 está. ahí. Bueno, sí, es eso, efectivamente, pero como dice el Gonza, no toquen el micro. Ahora de todos modos hacemos nosotros un posteo diciendo que salto este En el error, foro. como para avisarles, chicos, todos pongan en la primera instrucción un NOP, como para que Sí, no pase nada, pero ese es el problema, tal cual. sí, muy raro de rastrear porque encima como cuando le cambias, cuando el destino no es lo mismo que el registro que está usando, o sea, cuando estábamos haciendo X10, X30, X30, no saltaba, es porque no estás leyendo el mismo que está escribiendo. Así que Exacto. esto sigue pasando, simplemente que no lo afecta. Sí. Claro, tal cual. O sea, se repite varias veces la instrucción, pero siempre da el mismo resultado. Ujú. Acá en este caso el problema es que vos estás acumulando. Entonces ahí sí se te acumula a lo largo de la ejecución. Qué ganas de romper las instrucciones que tienen, ¿eh? Bueno, ¿En ningún otro año les pasó esto? No. O nadie sea, avisó nunca nada. nadie puso un X30, X30, X30 en la primera instrucción. Se ve que no. Ah, Mira. Pero bueno, está bueno que salgan estas Excelente. cosas porque es parte del análisis del funcionamiento del micro. Sí, Así sí. que. Le pasa a Pero Intel, bueno. mire si no va a pasar a nosotros. claro. No, creo que lo que pasó otros años es que simplemente siempre poníamos un XZR, digamos, un NOP, Claro. digamos. Por una cuestión no sé, de De costumbre. reiniciar cosas. Yo estaba viendo un código que estoy haciendo ahora y lo tengo así, digamos. Por eso Sí, no. yo por eso creo que de Orga nos habían dicho de que siempre pusiéramos un NOP al principio por las dudas, pero no me acuerdo por qué. Seguramente por Me habían acá. dicho algo del estilo. No Y sé entonces por qué. así lo rastré originalmente, porque lo probé y digo, Mira, no, de Orger yo no me acuerdo, pero bueno, acá sí va a ser súper necesario. Bueno, gente. Bueno, quedó eso. menos mal que era eso Lo nomás. hicimos, lo Ah, encontramos. Lo logramos. Gracias, chicos, Bueno. por ponerse. Nada. Disculpen, pero bueno, vieron que esto es así, hay que meterse y rascar hasta que salta de dónde viene el problema. Sí, no pasa nada. Por 2, 3 puntos cada uno en el parcial. Le acabamos de encontrar un bug a un micro de años, chicos. Claro. Agradezcan que no le restamos Histórico. puntos, digamos. No. Ey, Ah, mierda. Nos hicieron quedar mal el al micro no frente es de todos, nuestro. chicos. Y está grabado encima. No. No, grabación. Bueno, Así que bueno. gente. Bueno, Nos gente, gracias. Nos vemos el muchas viernes. gracias a todos. No me olvides. Nos vemos. Chicos, chao. Adiós. Chao, profes. Chao.